Buenos días, doctora López. El día de hoy vamos a tocar el tema de anemia ferropénica. En cuanto a su definición, tenemos que la anemia ferropénica es aquella donde existen pruebas evidentes de un déficit de hierro, donde vamos a tener que va a ser muy necesario para la formación de hemoglobina. Entonces, a partir de esta anemia ferropénica vamos a tener una síntesis defectuosa de la hemoglobina. También esta anemia ferropénica es una de las causas más frecuentes, que representa un 20% en mujeres y un 50% en las embarazadas. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver el tema de la epidemiología. Tenemos aquí que la deficiencia de hierro en anemia es un problema de salud pública universal por una consecuencia de la salud de las personas y también por aspectos sociales y económicos que van a afectar en distintos grados a los países. Ocurre en todas las edades, pero su prevalencia es mucho mayor en niños pequeños y en mujeres de edad fértil. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es el caso de Perú. En nuestro país, durante el año 2019, la tasa de niveles de anemia fue dada por niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que se registraron en la sierra, seguido de la selva y el resto de la costa y parte del Lima metropolitano. Entonces, también se vio que según el área de residencia, el porcentaje de niños y niñas con anemia es mucho mayor en los que residen en el área rural que en el área urbana. Así lo informa el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Asimismo, se registró que la mayor prevalencia de anemia se ha dado en regiones como Puno, Cusco, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Junín, Madre de Dios y Pasco, y todo lo contrario en regiones como Cajamarca, seguido de Lima, Tacna, Moquegua, Arequipa y La Libertad, que tienen una menor incidencia a comparación de las regiones ya mencionadas. En cuanto al metabolismo del hierro, tenemos que este se realiza una serie de procesos muy importantes y debemos de tener en cuenta que el hierro orgánico aquí siempre está presente en los alimentos de origen animal y este hierro tiene contenido hemo en la carne roja y se absorbe rápidamente, mientras que el hierro no orgánico, que es el más abundante, solo puede absorberse de manera reducida y su absorción es mucho más lenta. En cuanto a la pérdida diaria de hierro, es alrededor de 1 miligramo a consecuencia de la descamación de células del epitelio gastrointestinal, genitourinario y de la piel. En situaciones como la menstruación, embarazo y lactancia, la pérdida de hierro también se va a incrementar. Entonces, tenemos que el contenido total de hierro en el organismo es de aproximadamente 55 miligramos por kilogramo de peso en el varón y de 35 a 40 miligramos por kilogramo en la mujer. Entonces tenemos que el hierro forma parte de una molécula que es la hemoglobina, la mioglobina y otros compuestos. Entonces, si la ingesta directa de hierro en alimentos es de 10 a 30 miligramos, de los cuales se absorbe solamente 1 miligramo, esto se da en el nivel del duodeno, Y1 proximal y Y1 medio. Entonces, ¿qué pasa? En la absorción de hierro se va a incrementar de forma hémica y por lo cual la acción del ácido gástrico, ácido ascórbico y el citrato van a disminuir por los folatos y los cereales de la dieta. Entonces, una vez absorbidos, el hierro es transportado por la sangre a través de la transferrina, y en forma férrica. Entonces acá se va a ver que la absorción se va a dar de forma ferrosa o reducida. Seguido a esto tenemos que el índice de saturación de transferrina es aproximadamente un 33%. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de cada 3 moléculas de transferrina van a ser transportados por hierro en un momento determinado. Entonces una cantidad va a transportarse en el plasma por acción de la ferritina. Finalmente tenemos que el hierro va a llegar a la sangre a través de precursores eritroides. Esto va pasando posteriormente a las mitocondrias para unirse a las protoporfirinas y formar pigmento hemo. Entonces el hierro no se utiliza para la hematopoiesis y va a quedar en forma de depósitos en los macrófagos en forma de ferritina y hemosiderina. ¿Cuál es la importancia de estos depósitos? Lo veremos en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver lo que son las etapas. Bueno, ahora tenemos las etapas de deficiencia de hierro, empezando con los depósitos justamente de hierro en los eritrocitos, donde hay 3 etapas, tanto el balance negativo de hierro, eritropoiesis con déficit de hierro y anemia ferropénica. Entonces, en la primera etapa, que es el balance negativo de hierro, en el cual puede ser por un aumento de las necesidades como en el embarazo, también puede ser por pérdidas del mineral, van a ser rebasadas las necesidades del organismo para absorber el hierro en los alimentos, y este es el resultado de un mecanismo fisiológico que van a incluir tanto la hemorragia, el embarazo cuando hay una necesidad de hierro para producir eritrocitos fetales que van a rebasar la capacidad de la madre para suministrarlo. También se va a dar en lapsos de crecimiento rápido como son la adolescencia o la ingesta insuficiente en los alimentos. Entonces vamos a tener que la hemorragia va a representar mayor a 10 a 20 mililitros de eritrocitos al día,
que va a ceder la cantidad de hierro que se absorbe en el intestino en una dieta normal. Entonces, en este caso, la ferropenia se va a dar y debe ser compensada por la movilización de hierro en sitios del retículo endoplasmático, donde se van a almacenar. En este lapso van a disminuir las reservas de mineral, lo cual va a reflejar una concentración de ferritina sérica o la aparición de hierro teñible en un frotis de médula ósea obtenida por aspiración. Entonces, mientras que aquí existan depósitos de hierro y puedan movilizarse el hierro sérico, la capacidad total de fijación de hierro y la concentración de protoporfirina eritrocítica se va a manejar dentro de los límites normales. Entonces, en esta etapa, la morfología y los índices eritrocitarios van a estar normales. Ahora pasamos a la segunda etapa, donde se va a agotar estos depósitos de hierro. El hierro sérico comienza a descender. También encontramos que la captación total de fijación de hierro va a aumentar de manera gradual, así como las concentraciones de protoporfirina eritrocítica. Entonces tenemos que una vez que la saturación de transferrina va a descender del 15 a 20%, estas van a alterar la síntesis de la hemoglobina. Entonces aquí se trata de una eritropoiesis con déficit de hierro. Entonces aquí al momento se hace un análisis o un examen de frotis de sangre periférica, van a aparecer por primera vez las células microcíticas. Y si la tecnología de laboratorio nos lo permite, también se puede hacer una circulación de retriculocitos hipocrómicos. Entonces aquí ya se va a encontrar la segunda etapa de la anemia ferropénica. Vamos a tener que la hemoglobina y el hematocrito van a empezar a disminuir de manera gradual, lo que va a reflejar una anemia ferropénica, y en ese momento la saturación de transferrina será menor al 15%. Y ya podremos hablar de una tercera etapa, donde ya hablamos propiamente dicha una anemia ferropénica. Bueno, tenemos acá un resumen en cuanto a las etapas de la anemia ferropénica, donde encontramos una ferropenia latente, donde encontramos aquí hemosiderina ausente, mientras que la ferritina va a estar disminuida. No hay anemia ni microcitosis, pero sí van a haber manifestaciones clínicas generales como fatiga o calambres. Luego de esta etapa tenemos la eritropoiesis ferropénica, donde se va a encontrar la hemosiderina ausente, también una ferritina muy disminuida, la hemoglobina normal, pero acá sí vamos a encontrar microcitosis, y ya observaríamos las manifestaciones clínicas como la pica, depresión, irritabilidad, fatiga, caída de cabello o hipersomnia. Finalmente tenemos que la anemia ferropénica, donde depende donde encontremos la hemosiderina ausente, la ferritina muy disminuida y la hemoglobina baja, con acentuación en la microcitosis. Sobre la etiología de la anemia ferropénica, puede ser dada por la disminución del aporte de hierro, como en el caso de la dieta inadecuada, también por causas socioeconómicas, por causas personales o psicológicas, como la bulimia o la anorexia. En cuanto a la disminución de la absorción, tenemos que una posible gastrectomía como antecedente, o por una cirugía bariátrica o una enfermedad celíaca u otras patologías de tipo absortivas. Tenemos la deficiencia congénita de transferrina o un incremento de la pérdida de sangrado con un sangrado crónico, por ejemplo, que es la más frecuente en los varones. Sin embargo, también podemos encontrarlo en la menstruación y pérdidas ginecológicas, que son lo más habitual en las mujeres, y hemólisis intravascular. A su vez, el aumento de necesidades y requerimientos, vamos a encontrar un crecimiento acelerado en embarazos, en lactantes o también en adolescentes, ¿no? por el mismo desarrollo que tienen los adolescentes. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que vendría a ser el cuadro clínico de estos pacientes. En cuanto al cuadro clínico, los síntomas generales vamos a encontrar aquí, tenemos palidez de piel y mucosas, el decaimiento, la anorexia. En cuanto a manifestaciones circulatorias, podemos encontrar al paciente taquicárdico o con hipotensión arterial. En cuanto a las manifestaciones neuromusculares, tenemos cefaleas, sensación de vértigo o mareo, visión nublada y cansancio precoz. En cuanto a manifestaciones respiratorias, tenemos la disnea y entre otras manifestaciones que también pueden presentar el paciente con anemia ferropénica pueden ser la hipersensibilidad al frío y las náuseas, esto con un menor grado. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, que nos habla del cuadro clínico, pero nos hace dos divisiones, ¿no? Trastornos en los cuales la deficiencia de hierro como factor está confirmada, y los trastornos en los cuales la deficiencia de hierro como factor causal está controvertida aún. En la controvertida tenemos el retardo del crecimiento corporal, trastornos de la inmunidad, de resistencia a infecciones, espasmos del sollozo y predisposición al accidente cardiovascular isquémico. Estas están controvertidas aún y no hay evidencia que lo avale. Ahora, los factores que sí están confirmados hasta el momento es trastornos psicomotores y cognitivos. Evidentemente no va a haber
un buen desarrollo en pacientes como niños. No va a haber un buen desarrollo cognitivo si es que el paciente está anémico. Trastornos de la tolerancia al esfuerzo y al rendimiento. El paciente osteoasténico evidentemente no va a poder rendir como debería. Trastornos gastrointestinales, alteraciones de tejidos epiteliales, trastornos óseos. El hábito de pica también se ha reportado, que es más psicológico, y predisposición a intoxicación plúmbica. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, donde acá les traigo imágenes de manifestaciones clínicas que son de tipo dermatológica. Podemos encontrar la coiloniquia. También algo que también está en la anemia ferropénica es la glositis atrófica, la queilitis angular, la melasma, la pagofagia, la silofagia, que está dentro de lo que es la pica. Y bueno, tenemos un síndrome que es el de Plummer-Vinson. Se caracteriza por la anemia a causa de la falta de hierro y el crecimiento de una red de membranas en la garganta, lo que hace que sea difícil de tragar. Además, hay estudios que ven posible que el síndrome de Plummer-Vinson aumente el riesgo de desarrollar cáncer de esófago en quienes lo padecen. Entonces, ante un paciente con disfagia, anemia ferropénica y membrana esofágica alta, sospecharemos de un síndrome de Plummer-Vinson. También entre sus manifestaciones están las uñas muy delgadas, frágiles, algo cóncavas, y en los exámenes de la boca vamos a poder encontrar estomatitis angular y lengua depapilada con glositis. Bueno, esto nos lleva a la penúltima diapositiva, que es la pruebas indirectas de ferropenia. Bueno, como diagnóstico también de las pruebas indirectas de ferropenia, donde encontramos lo que observamos en el siguiente cuadro, que son la ferritina sérica, entre muchos otros marcadores importantes. Entonces vamos a tener que los niveles séricos de transferrina son solubles con una disminución de la saturación de transferrina, también con una disminución de la transferrina sérica. Aquí determinamos que el descenso de la ferritina sérica es la primera alteración analítica que va a aparecer, y el mejor parámetro para determinar la ferropenia es biopsia de médula ósea. En raras ocasiones es necesario para el diagnóstico, entonces puede haber un descenso del número de leucocitos e incremento de plaquetas, también dado que la anemia es una causa habitual de trombocitosis. En pocas palabras, tenemos que la anemia ferropénica sérica nos puede determinar la parte de las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente con anemia ferropénica. Es una de las pruebas indirectas de primera elección. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta aquí que la anemia ferropénica se caracteriza por ser microcítica. Entonces se tiene la sospecha de una anemia ferropénica. Para poder hacer el diagnóstico pedimos una ferritina sérica, y si sale baja hay ferropenia, mientras que si sale normal o elevada se toma una sideremia más transferrina, y si encontramos que ambas están disminuidas se concluye que es una anemia por trastornos crónicos, mientras que si no sale normal o aumentada la sideremia más una transferrina normal, se le mide al paciente como hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Y si ambas salen normales, recién allí podemos hacer un aspirado de médula ósea para determinar sideroblastos, y si es así, determinemos que es una anemia sideroblástica. Por otro lado, si los resultados salen aumentados, se determina que es una talasemia beta, y antes de que se olvide el estudio, el estudio de médula ósea, si sale normal, se hace un estudio de ADN para ver los rasgos talasémicos alfa, que también pueden darse, ¿no? Ahora pasamos a lo que sería el cuadro de la derecha. Aquí vemos la diferenciación entre anemia ferropénica, talasemia menor y anemia inflamatoria, donde vemos que la diferenciación del volumen corpuscular medio en cuanto a la anchura de la distribución eritrocitaria, que es el segundo parámetro, y la hipocromía y la sideremia, también la saturación de índice de transferrina y ferritinemia. Entonces, de esta manera, con este cuadro podemos determinar cuáles son las diferencias, como por ejemplo la hipocromía, donde se va a dar muy marcadamente en la anemia ferropénica, no tanto se va a dar en la anemia inflamatoria, ni tampoco en la talasemia, donde va a ser solamente una cruz de hipocromía. La mayor cantidad de hipocromía la vamos a ver ¿dónde? En la anemia ferropénica, porque no hay hierro, entonces no hay cómo dar pigmento a esos eritrocitos, entonces van a estar muy pálidos. Esa es una de las diferenciaciones que se puede hacer. Entonces, ya con esto pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos a la parte de en cuanto al tratamiento, tenemos que tener estos objetivos, que son aumentar la concentración de hemoglobina y restaurar los depósitos de hierro. Pero lo más importante va a ser que
si no se elimina la causa de anemia subyacente, o sea, qué cosa es lo que originó esta anemia en el paciente, si no resolvemos esto, no vamos a solucionar nada con estos medicamentos. Eso es lo que quiero dar a entender, que si no solucionamos el origen de esta anemia ferropénica, por más tratamiento que se le dé, va a persistir los síntomas y las manifestaciones del paciente a pesar de que se le dé tratamiento. Entonces, el preparado de elección es el sulfato ferroso, que se va a administrar alejado de las comidas. Puede ser media hora antes o 2 horas después de que se hayan hecho muchos alimentos. Disminuyen la absorción del hierro hasta un 40-50%, es por eso que se da alejado de las comidas. Y otro punto a considerar es que el ácido ascórbico comprimidos de 500 miligramos o como jugo de naranja, cuando se toma con hierro, puede aumentar su absorción sin incrementar las molestias gástricas. Entonces tenemos aquí la vía oral, tanto el fumarato ferroso como el glutamato ferroso o sulfato ferroso en cantidades de 100, 300, 325 miligramos respectivamente, y sal ferroso de 65 a 35 y 60%. Otra cosa más que agregar acá es hablar del calcio. El calcio compite con el hierro, entonces se recomienda no dar alimentos ricos en calcio durante la administración de estos medicamentos, y que si se va a dar, que sea alejado, al igual que las comidas. Pasamos finalmente a la última diapositiva, en donde vemos que en cuanto a la vía parenteral, tenemos que esta es una respuesta terapéutica mucho más rápida que la administración oral de hierro, pero puede ocasionar diferentes efectos adversos. Con mayor frecuencia son reacciones alérgicas o por la infusión. Entonces, ¿qué pasa? Que puede darle al paciente fiebre, artralgias o mialgias. Entonces tenemos que en esta vía de administración se reserva para los pacientes que no pueden tolerar el hierro por vía oral, o en caso de pacientes con pérdidas muy grandes de sangre y constantes, o por trastornos capilares o vasculares. Entonces, como ya mencioné, solo se usa cuando fracasa o no se recomienda la vía oral. En este caso, el hierro intramuscular no va a ser recomendado. Y en cuanto a la administración de hierro endovenoso, tenemos el hierro sacarato o gluconato férrico y hierro dextrano. Ahora, ¿por qué no se recomienda el intramuscular? Porque el paciente, si presenta un descenso de plaquetas, tiende a hacer sangrado espontáneo y puede complicar el tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias.